Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, este es su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana este conversatorio horizontal con ustedes y en esta parte, con la ayuda de Dios siempre, para que airemos los temas de actualidad, aunemos los esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy venimos con muchos temas que queremos discutir. Vamos a ver qué puede pasar en esta parte. Y entre esos temas yo quiero resaltar un tema que ha concitado mucho interés, que implica una reflexión que tenemos que hacer. La sociedad dominicana tiene que educarse, tiene que cualificar su pensamiento, su capacidad de análisis. Pero eso no se consigue porque un ciudadano quiera, sino porque ese ciudadano ha sido formado para analizar la situación por la que vive el país. Hay un tema que está de moda, un tema que usted no debería en este momento, así como está la música urbana, como están esos temas de esos términos de la música urbana, qué sé yo, de qué lo que, de los términos cibernéticos. Hay un término que se llama posverdad, que no es más que la mentira que a usted le disfrazan y se lo hacen pasar como una verdad. Eso es más o menos lo que se llama la posverdad. Es algo que usted cree que es verdad, pero que no es cierto y que a usted de millones de formas se lo hacen creer como verdad. Y entonces a nosotros nos han vendido una posverdad múltiple en muchas manifestaciones, muchas. Lo hacen de todos los niveles, de todos los sectores sociales, la iglesia, los empresarios, los ciudadanos, los políticos, el gobierno o el Estado, todo el mundo. Dice una posverdad, porque son cosas que cuando la dicen les conviene decirla y la gente se cree que es verdad por el poco nivel, por la poca capacidad de análisis que tiene la gente. Y la gente se lleva mucho de la forma, la gente se lleva mucho de la envoltura. Y como esa capacidad de análisis es un poco limitada, y eso viene porque la educación nuestra tiene muchas deficiencias. La educación tiene el compromiso, la educación de verdad, educación oficial del Estado. El compromiso es hacer ciudadanos más analíticos, más reflexivos, más capaces para enfrentar las dificultades, transformarlas en ventajas, ayudar, contribuir al desarrollo suyo y de los que están a su alrededor. O sea, la educación tiene que ser para multiplicar los bienes en beneficio de los ciudadanos, de la sociedad, de los humanos. Esa es la educación. La posverdad es una negación de la verdad, pero también una negación de la buena educación. Es un término que está de moda, que yo quiero, y lo voy a tratar muchas veces aquí. Porque a nosotros, repito, nos viven engañando con muchísimas verdades
medias verdades y mentiras. Y nos la hacen ver como que es verdad. Repito, todos los sectores sociales contribuimos a eso. La educación dominicana, toda la educación hacia el ser humano implica el desarrollo de esa capacidad de raciocinio, de análisis, de auscultar, más allá de la forma que tiene un ciudadano. Ahí es que va la educación. Mientras más educado está un pueblo en términos de la capacidad de buscar la verdad de cada cosa, más firme es ese pueblo en su camino hacia el desarrollo. Porque es un pueblo que no se deja engañar, que no se deja embobar. Usted me dijera, ¿qué cosas hay que hacer para que haya una buena educación? Bueno, definir claro algo que a nosotros, cuando estábamos jóvenes, creo que la generación de los últimos 30 años no ha podido ver eso. ¿Qué se llama una disciplina o una práctica que se hacía en la escuela, que era parte del currículum de literatura, de lengua española? Nosotros llamamos lenguaje, pero era lengua española, era gramática. Gramática de la española. Entonces, ¿qué resulta? Ahí había una disciplina que se llamaba lectura comprensiva. La lectura comprensiva, a usted le daban un texto. Usted no tenía que embotellarse ese texto para reflexionarlo ni nada. A usted lo ponían era a leer y a explicar lo que usted entendió de ese texto. Entonces, habían escuelas cuyos profesores eran muy avanzados y tenían una parte que era el debate entre lo que había interpretado un grupo de alumnos. Entonces, esos alumnos tenían que leer y tenían que analizar lo que leyeron. Tenían que leer entre líneas para poder dar un resultado a su debate que pudiera interpretarse que él no está narrando de manera literal lo que había leído. No se tomaban en cuenta los niveles de perfección del lenguaje, aunque sí se requería que fuera mejorando cada vez más, porque eso también contribuía a dos razones, a dos cosas. La facilidad de expresión del alumno. Si muchos alumnos muy tímidos, no hablaban. Pero cuando tenían que explicar en el debate esa idea, se tenían que soltar. Y eso iba formando en ellos un posible hablante con libertad. Se dejaba de cohibir internamente, de autocohibir. Y entonces ya lográbamos un individuo que estaba principiante en el análisis, pero también que estaba principiante en la expresión corporal, intelectual. Y él estaba sacando de adentro al ciudadano que tenía que salir a la calle a conversar y a buscar con modales referentes de una buena sociedad cómo ganarse la vida. Pero esa lectura comprensiva, que mire cuántas cosas yo les he dicho, va mucho más allá. Bueno, por decirle un ejemplo, yo recuerdo que en el departamento de, por ejemplo, la materia de historia, de sociales, se ponían a estudiar varios grupos, capítulos de la historia. Entonces, todo el mundo tenía que estudiar eso y cada grupo exponía cómo interpretaba los hechos. Y a uno le enseñaron a hacer estudio de los hechos históricos
viendo varias cosas. Contexto social en el que se desarrollaron los hechos. No es lo mismo la independencia de la República Dominicana en 1844 que en el año 2020. No es la misma. No es la misma independencia. No es la misma modalidad de independencia. Entonces, un estudiante que hable de independencia, que hable de nacionalismo, tiene que ver el contexto de 1844, pero él tiene que conocer muchas cosas de ahí. Quienes dominaban, quiénes eran los economistas, los que tenían el poder económico, cómo eran los militares, cómo pensaban, qué propiedad tenían los militares con los medios de producción, para saber cómo pensaba un militar. Hoy un militar es distinto al militar de 1844. Porque ese militar de 1844 tenía, aunque fuera un raso, tenía un pedazo de tierra propio, trabajaba, tenía un caballo. El de hoy tiene un sueldo del Estado mal pagado. Entonces no es lo mismo el nacionalismo de un militar de ahora que el nacional. Todas esas cosas a uno lo enseñaban. A uno le enseñaban a valorar, y por eso era que uno decía las cosas de acuerdo a ese contexto histórico, social, económico. Las obras literarias, como un escritor escribía, y usted veía que el escritor transmitía el pensamiento de la época. No es lo mismo quien escribiera una novela en el siglo XVI o en el siglo IV al que escribe una novela ahora. Porque son contextos sociales, históricos, políticos, económicos distintos. Eso lo enseña en la escuela, una escuela bien formada, bien dirigida, bien. Cuando hay autoridades educativas que quieren transformar, comienzan por ahí. Yo no estoy diciendo nada nuevo, ni estoy descubriendo el agua tibia. Yo estoy diciendo la necesidad de que la educación dominicana recapacite, cambie. Porque si no mantenemos, no es que salimos, ¿por qué nosotros no sabemos mucho matemática? Bueno, porque la matemática es una de las materias más fáciles que hay, porque te enseñan a ir por el método deductivo o por el método inductivo, te enseña a ti a ir con modelos disciplinados. La matemática te obliga a ti a ser metodológico o metódico. Te obliga a ti a llevar determinados procesos y saber que uno primero y otro después. La matemática no es compleja, simplemente es sobre procesos. Eso es. Así es la matemática, no es difícil nada. Es al contrario, te ayuda, como te ayuda a llevar los procesos de cálculos, te desarrolla el intelecto y te disciplina. Por eso que la matemática es tan fundamental para todas las ramas del saber. Porque además la matemática es una mecánica de expresión, una herramienta de expresión de resultados, de procesos, de la dinámica de todo el pensamiento. Entonces, esa cosa tiene que ver. Por eso cuando me hablan de educación, que están construyendo una escuela, es verdad que es necesario porque la educación se da en una escuela. Pero es como la iglesia, donde hayan 3 hablando de Dios, ahí está mi iglesia. La educación donde haya 4 hablando de la capacitación, de esa analítica de los estudiantes, ahí hay una escuela. Los libros antes, los muchachos se sentaban debajo de un ramo, de una mata, para analizar los libros. En ese tiempo se leía, o sea, en ese tiempo no estaba de escribir qué es lo que es, cómo tú estás. En ese tiempo, cómo tú estás,
Eso era algo diferente. Ahora, ¿qué es lo que es? Y le estoy diciendo lo mismo. Son épocas diferentes. Pero en cómo tú estás evidenciaba un nivel cultural diferente al que... ¿Qué es lo que es? Eso es así que yo lo veo. Entonces a usted le ponían un libro para que leyera. Usted semanal leía un libro. Cuando usted terminaba un año escolar, usted había leído 5 o 6 libros. No usted, cada estudiante. Y 5 o 6 libros que analizaban la realidad o que tenían que ver mucho con su desarrollo del intelecto. Esas pinceladas que uno dice a veces aquí son los que tienen que asumir, los que tienen que luchar una educación. Yo tengo un miedo enorme. Yo no soy antitecnológico. Yo no puedo ser negador de los avances tecnológicos que tiene el mundo. Yo sé que la tecnología tiene que ser una herramienta para desarrollar el conocimiento, expresar los conocimientos, para preservar los conocimientos, aunque no hay manera de preservarlos porque los conocimientos van en una evolución constante. Lo que hoy se descubre ya mañana es obsoleto. Con esa metáfora yo la digo. Entonces, la tecnología es una herramienta vital a hoy ante el crecimiento de la humanidad y ante la posverdad. La tecnología es importante para usted usarla ahora. La tecnología usada como hasta ahora hemos usado en los últimos 30 años la educación dominicana, no me ayuda a desarrollar el intelecto del estudiante. No me ayuda. Eso es lo que yo creo. Yo quiero saber en qué la tecnología puede contribuir a la capacidad analítica de cada estudiante. Yo quiero ver eso. ¿Cómo? Porque sin eso la educación no va a mejorar. Sin una capacidad del joven, del ciudadano. ¿Por qué los pueblos que tienen gobiernos que persiguen solo el mantenimiento en el poder por el beneficio personal o grupal no usan la educación para desarrollar a su sociedad? Porque en la medida en que los pueblos están desarrollando, ven verdades diferentes y tienen el derecho de expresarse de manera distinta de acuerdo a su libre albedrío, a su criterio, a su conciencia. Y a los pueblos se les conculca ese derecho a través de la posverdad que se dice a través de los estados, de los mecanismos de persuasión de los gobiernos. Por eso usted ve que ya a la gente no le preocupa la corrupción mucho, porque nos han vendido de que el corrupto es un exitoso y el que trabaja no es un exitoso. Y nos están diciendo que lo que me da el corrupto es un regalo, no es que me lo está robando. Me están diciendo eso, entonces, pero eso es porque yo no tengo la capacidad de analizar contra este tipo. Estudió conmigo, trabajó menos que yo, era menos inteligente que yo, rendía menos que yo en la escuela. ¿Qué hizo este tipo para hoy ser millonario y yo ser un individuo con recursos mínimos para mi vida? Ese tipo tuvo éxito. Entonces el éxito de ese tipo es que ha robado, que ha vendido droga, que ha matado, que ha hecho cosas indebidas, que ha violado la norma, la ética, la ley, y él se ha hecho rico en base a eso. Entonces ese es un tipo exitoso. El exitoso no es el que ha tenido que durar un año produciendo llama en un campo, lograr un préstamo, fajarse con toda su familia, con todo, darle empleo a la comunidad, lograr un nicho de mercado para que esa uyama, o procesada o no, él pueda venderla. No, ese no es exitoso, nada, ese es un pendejo. Pero es porque no, en la posverdad nos están vendiendo eso, que el exitoso es el que se ha enriquecido. Hoy yo estaba leyendo, con esto te voy a terminar esto para que Ariela deje de sufrir, una confesión, porque el éxito es un problema de conformidad personal. ¿Qué usted logró
Ariela tenía éxito cuando ella veía la televisión, entró y dijo, oye, pero yo quiero trabajar en la televisión. Eso es un sueño de ella. Ahora ella está trabajando en la televisión, está dirigiendo un programa, 1, 2, 3, ¿cuántos programas? Pero ella está dirigiendo, ella está trabajando en la televisión. Yo me imagino que ese era un sueño de ella. Y ella hoy debe sentirse orgullosa de haber llegado ahí, porque ella no nació con eso, pero quería hacerlo. Y yo estoy seguro que ella tiene otros sueños, que es de ser más grande de aquí. Y entonces ella se va a sentir agradable, feliz, exitosa, cuando ella logre el otro estadio. Fajá, desde la mañanita aquí. Como los otros muchachos que lo han hecho. Vamos a una pausa y venimos con otros temas de periodismo y sociedad en este viernes.